Soy Esther y esta es mi estantería. Hola a todas, a todes y a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y que estéis teniendo un inicio de este nuevo año escolar, que vaya todo bien, que habéis vuelto bien de verano y si os estáis yendo ahora, que disfrutéis muchísimo, ojalá ser vosotros y vosotras. Y hoy os traigo con un vídeo en el que os voy a hablar de todo lo que he leído en verano, el mes de julio y el mes de agosto. Leí 4 libros en julio y 6 libros bueno, 5 libros en agosto y uno se ha quedado un poco para septiembre, pero os quiero hablar de 10 lecturas. Así que unimos un poco todo. La verdad es que es bastante más de lo que yo suelo leer habitualmente, no nos vamos a engañar. Y nada, voy a hablaros un poquito de cada uno de ellos, rapidillo, porque no quiero que esto sea eterno. Y sabéis que de muchos de estos libros os voy hablando en otros vídeos, así que profundizaré sobre todo en los libros que todavía no os he hablado. Así que sin más dilación, allá vamos. El primer libro que leí en julio es un manga que me compré en Londres que se llama To the Sea, de Mukobi Aoi. Creo que todavía no os había enseñado este libro porque todavía no he hecho el blog de Londres que tengo pendiente desde mayo, a ver si me pongo a ello. Pero es un cómic de una editorial independiente que saca tiradas súper pequeñas, pero estuve en una librería que se llama Gosh, ahí en Londres, de cómic, novela gráfica independiente y tal, que me pareció una pasada. Tengo por aquí la postal. Os recomiendo muchísimo ir a visitarla si estáis en Londres, es chulísima, también tiene carteles, postales, chula. Y nada más verlo me llamó muchísimo la atención este libro porque es súper bonito. Como os digo, es de una editorial muy pequeña que se llama Glacier By. Y os voy a enseñar un poco el dibujo porque el dibujo es absolutamente espectacular. Es un manga rarísimo, o sea, raro, pero disfruté bastante del viaje porque tiene un punto bastante surrealista. Bueno, está evidentemente en inglés y seguimos a una niña que tiene el pelo verde y este dato es importante. Y un día llega a las costas de donde vive, que yo entiendo que es Japón, un delfín y ella se comunica con el delfín le habla y le cuenta que está viendo una batalla entre dos tribus, una son los tritones y la otra son los seguidores de Poseidón. Y este delfín le dice a nuestra protagonista que es la última superviviente de los tritones, que la reconoce por el pelo y que tiene que irse con él, con el delfín, a emprender un viaje en el cual va a ir viajando por el mundo y encontrándose cosas muy raras. Es como un cuadro surrealista que no terminas de entender todo, pero te gusta leerlo. Pues para mí fue un poco así esta historia. Además, leerlo en inglés me ha hecho, yo creo que mejorar el inglés. Y, y nada, creo que es una reflexión como otros autores asiáticos que hacen manga sobre el medio ambiente. También hay una reflexión sobre las armas nucleares. Hay distintos elementos fantásticos. Hay una espada, un oraclicum, no sé si se dice así en español. Va a haber distintos poderes políticos involucrados aquí, pero como os digo, es extremadamente raro. El dibujo es absolutamente increíble, os lo vuelvo a enseñar porque estoy obsesionada con él. Y nada, la verdad es que fue una experiencia guay, rara, pero guay. Después de To the Sea me cogí Dantesca, una antología de relatos antologada y comentada por María Fernanda Ampuero. Os hablé extensamente de este libro en el vídeo sobre novelas feministas contemporáneas, así que no me voy a extender demasiado. Más allá de que me gustó bastante, me parece un ejercicio muy chulo de genealogía feminista en el que distintas mujeres dialogan entre ellas superando las limitaciones espaciales y temporales, y en la que nos hablan de temas que tienen que ver con la violencia, el patriarcado de manera interseccional, que eso creo que también está muy guay. También hay voces que no solo son europeas, hay voces latinoamericanas, en lo cual le da más profundidad a la antología y pienso que es un libro muy chulo, además de por su formato, porque como os digo, viene anotado, ilustrado, es muy guay, es un poco difícil de conseguir. Publica Fera, que si no me equivoco es una editorial argentina, pero si podéis haceros con él vale muchísimo la pena. Y después de Dantesca me fui a algo muchísimo más cozy, pero creo que bastante sin saberlo, que es el informe verde de Lola Robles publicado por Crononauta. Tenía este libro en mi TBR desde hace muchísimo tiempo y me lo acabaré comprando en el Celsius, y en el momento en el que lo leí me flipó. Es verdad que ahora se me ha quedado como un poco borroso porque he leído mucho y no tengo costumbre de leer tanto, y entre varias lecturas que me han gustado se me ha quedado como un poco borroso, pero la experiencia de leerlo fue brutal.
Es un libro muy antropológico, como todos los de Lola, que me gustó bastante más que Más allá de Concordia. Creo que funciona bastante mejor narrativamente y además me gusta mucho la estructura del libro, que está formada por informes, diario de nuestra protagonista, ¿no? Hay como distintos elementos narrativos para ir contándonos la historia y me gustó mucho. Os recomiendo que si os interesa leáis la reseña que escribí en Instagram sobre él, porque creo que me quedó muy chula y que allí explico mejor y más extensamente de qué va el libro. Pero bueno, seguimos a nuestra protagonista, Monteverde, que es una antropóloga en un mundo en el que hay viajes entre distintos mundos y se va a ir a un planeta a conocer el lenguaje. Ella es lingüista, perdón, no antropóloga, ella es lingüista, no sé por qué me he equivocado, pero es lingüista y va a ir a aprender un idioma a otro planeta. Y bueno, es muy guay porque tiene toda esta reflexión de cómo la realidad está mediada por el lenguaje que usamos, cómo podemos ver o no ver cosas según si tenemos palabras o no para esas realidades. También es un libro cozy en el sentido de que aboga por la tolerancia, el respeto entre lo distinto y sin ser un libro estupidillo, digamos, no es que sea tonto y por eso sea cozy, como a veces podemos pensar. Es un libro complejo, es muy bonito, te deja muy buen sabor de boca, las ilustraciones son una pasada. A ver si encuentro alguna. Son muy, muy chulas, la verdad. Que son de Marina Vidal y me lo firmó Lola además en el Celsius, así que fue estupendo. No sé si se pronuncia exactamente así, pero mis favoritos son los Figdia. En este mundo, en Anuk, al que va nuestra protagonista, Monteverde, a investigar, hay dos etnias o dos sociedades y mis favoritos son sin duda los Figdia. Espero que estéis de acuerdo si lo habéis leído y si no, os lo recomiendo un montón. La verdad es que es una lectura que recomiendo bastante. Como una es una chica de contraste, pasé de un libro chiquitito a un tocho, que yo creo que tienen casi 800 páginas y que no tiene nada que ver con el anterior, que es La península de las casas vacías, de David Duclés. Tuve la suerte de conocer al autor en el Celsius y me cayó genial, pero es verdad que me cayó mejor él que lo que me ha gustado su libro, tristemente. Creo que el libro tiene puntos positivos, pero creo que no se vende como lo que realmente es y que es excesivamente pretencioso. Por si no conocéis este libro, que ha sido como un boom, que publica la editorial Ciruela, intenta ser una historia sobre la guerra civil con realismo mágico, pero yo creo que es demasiado decirle realismo mágico. Creo que tiene como toques de fantasía inconexos, algunos de ellos no me gustaron nada. No creo que se parezca absolutamente nada a Márquez, como han dicho el nuevo Macondo. Yo leí Cien años de soledad hace muchos años y me flipó, me pareció una barbaridad de libro y no creo que le haga justicia a esa comparación. Tampoco creo que se parezca a Unamuno, más allá de la alusión que hace constantemente a los unos y los otros para hacer referencia, con H, para hacer referencia a los distintos bandos de la guerra civil, que es como un recurso que copia de Unamuno, pero que además no me gusta. Y también aquí otra fiel amante de Unamuno, a pesar de que como persona tuviese cosas más reguleras, pero me gusta muchísimo Niebla. Me gusta muchísimo el recurso que utiliza Niebla y que intenta copiar David Duclés, pero creo que lo hace muchísimo peor. Y eso, creo que entre ese intento pretencioso y cómo se ha vendido la novela, no le hace mucho favor. También luego, a nivel político, creo que es un libro bastante tibio. No creo que se pueda decir que bajo ningún concepto que está a favor del golpe de Estado del 36, pero sí creo que se puede decir firmemente que es un libro excesivamente tibio, en que se equilibran demasiado los hechos entre ambos bandos, que no digo que en la República no se cometiesen atrocidades, pero evidentemente un golpe de Estado contra un gobierno legítimo es otra cosa. Y luego, hablando de una cosa positiva que también es negativa, había varios personajes de la obra que a mí me gustaban bastante porque seguimos a una familia en un pueblo que es Jándula, que es un pueblo de Jaén, que es el alter ego, el nombre que le pone David al pueblo de su familia, que realmente no se llama Jándula, pero lo llama así. Y ¿qué ocurre? Que a mí el padre protagonista y algunas de las hermanas y luego dos de los personajes que van a Madrid me gustaban mucho porque hay muchísimos personajes en esta historia, pero ¿qué ocurre justamente? Que estos personajes, que se supone que eran los protagonistas porque era la familia protagonista, se desdibujaban completamente porque el libro saltaba de un sitio a otro de España
y de unos personajes a otros. Y a lo mejor tenías capítulos que eran de un personaje que no volvía a salir, que el personaje evidentemente pues moría o le pasaba algo horrible porque es un libro sobre la guerra civil, pero a ti te daba igual porque no conocías ese personaje, y en cambio los personajes que me interesaban no los veía lo suficiente y además que me gustaban cómo estaban construidos, pero los perdíamos por, yo creo, ese aire de pretencioso de querer contarnos muchísimo sobre la guerra civil y que mucho abarca, poco aprieta, y creo que eso ocurre en la península de las casas vacías. La verdad es que lo he criticado bastante. Siento que tiene cosas buenas, pero estas cosas me han molestado lo suficiente como para que no sea un libro para mí. Aún así, yo me alegro de haberlo leído y de tener mi propia opinión. Hubo partes que sentía que me gustaban. Era un libro que estuve todo el rato entre me está gustando, me deja de gustar, me está gustando, me deja de gustar. Así que podéis haceros vuestra propia opinión si queréis. Y no os lo estoy enseñando porque no sé dónde lo he metido. Lo he dejado por ahí y lo he perdido. Hasta aquí julio y nos vamos directamente a agosto, y estoy muy contenta porque todos los libros que leí en agosto, que como os decía fueron 5, son libros de editoriales independientes que me compré en el Celsius, que era más fácil tener acceso a ellos, y desde aquí larga vida a ellas. Hay que ayudarlas, apoyarlas económicamente, que luego todos nos entristecemos cuando desaparecen, pero hay que apoyarlas en vida. Así que muy contenta por ello, y el primero que leí fue Después de la caída, que es el primero de la saga de La Guardiana de los Dioses, publicado por la editorial Duerme Vela y escrito por Toby Ogundirán. Y la verdad es que fue un libro que me gustó mucho. Leí medio en lectura conjunta con Carol, y que la conocí en el Celsius. Iba a decir de Conjuros y otras penas, bueno, del podcast de las brujas. Ellas nunca se acuerdan del nombre de mi YouTube y yo nunca me acuerdo del nombre del podcast de ellas. En la que le de brujas y conjuros, no me acuerdo. Pero bueno, os lo dejaré por aquí encima y seguro que las conocéis también, que son muy majas. Y bueno, la verdad es que es un libro que me gustó un montón. Me parece muy veraniego porque es como muy entretenido. Tiene una segunda parte que ya ha salido y que todavía no he podido leer, pero que tengo muchísimas ganas de leer. Y seguimos a nuestra protagonista, que es una acólita en un templo de dioses orisha, que quiere conseguir ser sacerdotisa, pero no oye a los dioses. Y vemos toda esta tradición yoruba súper interesante, saliendo un poco de las mitologías que nos suelen llegar a Europa y teniendo una mirada más allá de lo eurocéntrico. Y es una novela muy rápida, es una novela que podríamos calificar dentro de fantasía épica, y yo, así de manera corta, me parece que tiene un aire bastante grande a la saga de Sanderson, al Archivo de las Tormentas, pero muchísimo más corto y con un ritmo bastante más rápido, pero tiene un poco algunos elementos que se parecen bastante, y si habéis leído los dos quizás caéis en lo que os estoy hablando, pero además con la mitología yoruba que me encanta. No os lo he dicho, perdón, pero tanto de este libro como también de La Península de las Casas Vacías también escribí reseña en mi Instagram. Hablo bastante mejor de ellos ahí porque lo tengo por escrito, y como tuve tiempo en verano escribí varias reseñas, así que os recomiendo un montón que vayáis a leerla y así podemos comentar los libros. Y nada, la verdad es que lo recomiendo mucho. Tengo muchas ganas de leer el segundo porque se quedó en un momento muy, muy bueno, y fue un placer leer este libro, la verdad. Un libro sencillito, que puede leerse también adolescentes, y muy, muy entretenido, en el que pensamos que a nuestra protagonista... bueno, no voy a decir nada, que no quiero hacer spoiler, me callo. Después leí mi primer libro de la editorial Cerbero, que fue Huérfanos del sueño, de Andrés Celada, que nos compramos también varias chicas amigas del Celsius. Y la verdad es que ha sido un libro un poco decepcionante porque me gusta mucho la premisa. Tiene una premisa de clase en la cual estamos en un mundo que es un libro de ciencia ficción en el cual se puede de alguna manera sacar el sueño de las personas, es decir, algunas personas pueden dormir y ese sueño a través de máquinas se puede canalizar para otras personas, y es un mundo marcado por la clase social porque la gente pobre, según se va precarizando en el mundo absolutamente neoliberal que Celada nos plantea, se va dedicando al sueño y tiene que dormir 15, 16 horas para poder dar su sueño, venderlo como trabajo, ¿no? Y en el fondo es también, esta premisa es un poco una reflexión también sobre otros fenómenos biológicos, digamos, que está copando el mercado y que se están mercantilizando, como puede ser la gestación subrogada. Y la premisa me gustaba mucho, pero el estilo me parece un poco burdo. Seguimos a una hija de estos, bueno, una huérfana del sueño, porque sus padres se dedican a vender su sueño,
y su vida está absolutamente destrozada porque, claro, sus padres se pasan casi todo el día durmiendo, no recibe cariño, tienen que cuidar de su hermana y también imaginaros si os pasáis todo el día durmiendo, no podéis ir al supermercado, no podéis recoger a vuestros hijos del cole. Bueno, me llamaba mucho la atención, pero es verdad que la manera en que está ejecutado el libro no me gustó demasiado porque creo que la premisa es buena, creo que hay otros libros también con esta premisa, pero luego está escrito como en primera persona de esta personaje principal de manera como muy burda, como muy adolescente, pero el estilo no me gustó nada porque es como muy poco cuidado. La trama está bien, pero me pareció... No me pareció evidentemente excesivamente política, pero sí como excesivamente explícita en cuanto a la posición del autor. Y esto generalmente no me parece mal, pero creo que es más que no me gusta la forma en la que está hecho del todo. No diría que es un mal libro, pero un poco sin más se pasa por él por encima y ya está. Y creo que me gusta mucho más la idea que cómo está ejecutado. Y después de Huérfanos del Sueño llegó una de mis mejores lecturas de 2025. Estoy súper contenta de haber leído este libro porque salió hace bastante tiempo, oí a la autora en el Celsius, me encantó escucharla hablar, Autore, perdón, y por eso me lo compré y el libro me ha flipado, os lo recomiendo muchísimo y es En las profundidades de River Solomon, publicado por Cronauta. Es un libro súper interesante a nivel, bueno, político, psicológico, social, sobre todo se aborda el tema de la memoria colectiva y también súper bien escrito, súper interesante, también tiene reflexiones sobre, sí, sobre lo que es nuestros pasados, nuestras ancestras, sobre cómo el dolor de nuestras ancestras se nos queda incrustado en la piel, sobre todo plantea la pregunta sobre si es mejor recordar el horror o no recordar nada. Y para responder a esta pregunta seguimos a nuestra protagonista que se llama Yetu, que es una chica que nace en una sociedad en la que hay una población que vive debajo del agua, que son sirenas, que son producto de todas las mujeres embarazadas que tiraron por la borda en el Atlántico durante la esclavitud, porque eran personas que se consideraba que no servían y se las tiraba por la borda. Y lo que nos plantea River Solomon es que estas personas generan una sociedad debajo del agua, que ya de por sí la premisa me encanta, todo el tema del agua me flipa. Vamos a ver a nuestros personajes relacionarse con otros personajes a partir de movimientos del agua, vamos a ver especies debajo del agua, es muy bonita a nivel escrito, pero sobre todo la novela es nuestra protagonista principal. Este año mis libros favoritos están siendo muy de personajes. Y bueno, como os decía, vamos a seguir a nuestra personaje principal, que es Yetu, que es, digamos, la líder de los Huajinru, que son esta población que vive debajo del agua, y es la líder en el sentido de que en esta sociedad solo una persona puede recordar lo que ha sucedido con ella, es decir, cuál es su origen, de dónde viene en este horror de tirarlas por la borda, y como el dolor de esta historia es tan fuerte, solo hay una persona de esa tribu o especie que puede recordarlo, que es nuestra protagonista, y os podéis imaginar el terrible dolor y sufrimiento que tiene llevar la historia de tu pueblo cuando tu pueblo ha sido tirado por la borda, exterminado. También nos recuerda muchos temas de la actualidad, y me gusta mucho esto porque es un poco como Yetu es como la elegida, pero es una elegida que no está orgullosa y es heroica por ser la elegida, sino al revés, que tiene muchísimo sufrimiento dentro, que lo pasa fatal y que se plantea qué hacer con esta realidad. Una vez al año está la remembranza, que es un acontecimiento en que se le cuenta al pueblo lo que sucedió y Yetu es la responsable de contarlo, y esto es el papel de Yetu se va pasando cuando muere la anterior persona que tenía este papel, que no me acuerdo ahora el nombre. Y bueno, vamos a ver que no soporta este dolor y vamos a ver qué hace para intentar superar semejante dolor y por dónde la va llevando el mundo. Creo que el final es verdad que es un poquito precipitado, pero no me ha empeñado absolutamente para nada la lectura, me ha encantado, se va a quedar en el top de mis libros favoritos muy arriba de este año, me ha gustado muchísimo. También oí a Yaisa de Iteros Word decir que la personaje principal era autista. Yo debo decir, para ser honesta, que no me di cuenta leyéndolo o que no me lo pareció, no sé, quizás es por mis propias limitaciones, pero desde luego no lo pensé.
Entendía completamente su dolor debido a la situación que estaba pasando. Me parecía horrible tener que cargar con la historia de tu pueblo siendo tan terrible. Y de verdad que os recomiendo muchísimo este libro. Este año, tanto Entre extraños como En las profundidades, son los libros que más me han gustado y me sorprende porque son muy de protagonistas, pero los recomiendo los dos tantísimo que no sé cómo convenceros para que lo leáis, pero de verdad este libro es una joya y una maravilla y lo tengo firmado por River Solomon y estoy súper contenta. Ojalá traigan más libros de ella a España, por favor. Y después de este, nos vamos a otra editorial independiente, en este caso Obscura, que leímos El río tiene raíces en una lectura conjunta con un montón de gente que fue al Celsius. Me lo compré por leerlo con este grupito, por compartir también con esta gente con la que pasé unos días y lo leímos después del Celsius. Y la verdad es que a mí se me quedó un poco sin más si soy sincera. O sea, este libro me lo compré porque la cubierta es increíble y la prota se llama Esther, que es la del pelo verde. Bueno, no podía decir que no. ¿Y qué me ocurre? Que se me quedó como una historia demasiado sencilla. Es una historia entre dos hermanas, que una se llama Esther y la otra se llama, ya no me acuerdo, Isabel. Y bueno, la historia va fundamentalmente del amor entre hermanas en un mundo mágico en el que está Acardia, que es como una especie de mundo de las hadas, y vamos a ver la vida de las hermanas. Tiene como un toque como muy inglés en el sentido de que va a haber un matrimonio forzado, una de nuestras protagonistas no puede, va a haber algo de magia muy relacionado tanto con el lenguaje como con la naturaleza, pero esa parte que era la que más me interesaba es para mí demasiado de fondo. Es verdad que es un libro que está muy bien escrito, no he dicho que lo escribió Amal El Modar, o creo que se pronuncia así, que es también la autora de este libro tan famoso que voy a poner por aquí, porque no recuerdo el nombre, que es un poco raro, pero tengo ganas de leerlo y creo que me va a gustar más ese libro por el estilo de libro que es. Y este no está mal, pero es como muy cuento de hadas, es verdad que está muy bien escrito, pero se me quedó un poco flojo a nivel de trama. Como me ha dado por libros que tienen relación con el agua, yo voy a hacer además un vídeo sobre ello. También leí Iluminada de Lidia Yuknavich, publicada por Horror Vacui, que es el primer libro que leo de la editorial y estoy segura de que no va a ser el último, a pesar de que este libro se me quedó un poco raro. No sé por qué, dando así curioso, me parece como que muchos libros que van sobre el agua o que tienen relación con el agua tienden a ser muy surrealistas. No sé por qué, ya lo hablaremos más en el libro sobre agua del que hable. Pero bueno, esta es una historia que me pasa un poco como decía antes con To The Sea, que es como, para mí, como un libro surrealista, que me gusta, pero no termino de entenderlo todo, pero me ha frustrado un poquito, porque a veces hay historias que a mí me pasa que si no estoy entendiendo me frustro un poco. Y en este libro me pasó también que hay como muchas historias dentro de él y algunas me gustaron mucho, pero se desarrollaban menos de lo que me gustaría y otras se desarrollaron más y me gustaban menos. Pero ¿de qué va Iluminada? Seguimos a nuestra protagonista, que es una niña que puede viajar en el tiempo a partir de distintos objetos y creo que esta es una de las claves del libro. Para mí es un libro que habla bastante de cómo la humanidad tiene mucho que ver con los objetos que construimos y va a ir saltando en el tiempo entre distintos personajes de la historia de Estados Unidos. No todos son personajes famosos, son normalmente personajes que están en los márgenes, pero que evidentemente también componen la historia del país. Vemos a algunas personas que crearon la Estatua de la Libertad, vemos a un adolescente que cometió un asesinato, vemos a una hija de un criminal de guerra, vemos a una pareja de enamorados, a una prostituta, vamos a ver muchísimos personajes. ¿Qué ocurre? Que a mí, por ejemplo, el chico este que os cuento, que es como una especie de incel, me interesaba mucho, pero se le ve poco. Vamos a ir saltando de historia a historia y es un libro que es bastante antiespecista, se reflexiona bastante y tienen un papel bastante importante los animales y la naturaleza, un intento por reflexionar sobre lo no humano. Suena muy raro, pero es que es realmente bastante raro. También tiene un mensaje de reivindicación del papel que tienen en la historia las personas que están en los márgenes de la historia. Yo creo que esto también es clave.
Y bueno, la verdad es que es interesante, pero lo que os digo, puede que se convierta en un librazo con el paso del tiempo, pero tendría que volver a releerlo para terminar de entenderlo todo. Eh, También eso, muchas veces es un libro muy sexual, pero también reivindica muchísimo la infancia, o sea, la exterminación de la violencia hacia los niños, el cuidado hacia los niños. em, entonces es como un poco raro esta mezcla de ratos para mí. No sé, si alguien lo ha leído ya me contará. Sé que a mucha gente, a Ivy de Ivy Clementine y a Laura, perdón, y a Laura de Borde que te quiero borde, las dos Lauras les ha sido su libro favorito del año por ahora. Así que os fiáis del criterio de quien más queráis. Para mí me gustan los libros un poquito más explícitos, creo yo. El último libro que leí, que lo terminé ya en septiembre, fue Gótico de Silvia Moreno García. La verdad es que me he puesto bastante crítica en este vídeo y con este también me voy a poner porque es un libro que no me gustó demasiado, pero bueno, he disfrutado mucho de las lecturas que he hecho, o sea que no, que estoy quisquillosa quizás porque fue un poco verano, pero bueno, al final es mi opinión. ¿Y qué me pasó con Gótico de Silvia Moreno García? Pues que iba con buenas expectativas porque me gustó mucho Dioses de Jade y Sombra, pero no creo que se me haya estropeado por las expectativas, sino porque no me gustaba mucho. Me ha parecido un libro con todas las típicas cosas de libro gótico, lo cual lo ha hecho excesivamente predecible y para mí aburrido. Seguimos a una protagonista que se va a una mansión porque recibe una carta de su prima, la cual le están ocurriendo cosas raras y ella va en parte a rescatarla, a ver qué está ocurriendo en esa casa y evidentemente pues las típicas cosas de las casas góticas y de las familias raras, pero en este caso ambientada en México, pero que esté ambientada en México es una excusa porque realmente es como cualquier otra novela gótica. Y se me ha quedado muy sin más. Os hablo bastante más de ella en el blog que voy a subir a final de septiembre de las lecturas que he hecho en septiembre. Pero bueno, no lo recomiendo especialmente. Podía no haberlo leído y me hubiese quedado igual. Y la verdad es que me ha decepcionado bastante porque me esperaba más. Así que eso es todo. Y nada, contadme en comentarios cuál ha sido vuestro libro favorito que habéis leído en verano. Tengo muchísimas ganas de saberlo. Si os ha gustado el vídeo, pues lo de siempre, dadle like, suscribiros y compartirlo. Y espero que lo apoyéis mucho porque como veis estoy haciendo un montón de contenido, así que espero que se valore un pelín y YouTube también lo valore. Y bueno, eso sería todo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.